Corazones en sin nombre que presiento y que conozco, corazones nos que espero, donde me hablo hoy reposo. Corazones frañedizos que guardáis la agua y el viento, el fuego de los borrones. Pensares políticos, literarios y ensayísticos al rodio de Asturias y lo que Pedro de Silva vuelca en Lo que queda a la espalda, un libro de memorias que bien podía titularse, según su protagonista, Mi lugar en el mundo. El expresidente de Asturias fala del concepto de materialismo máxico y del enigma de la identidad asturiana. Y l'aire y la luz de un tiempo mejor. El precipitado final de mi experiencia después de estos 2 años y medio trabajando en respuesta a las preguntas, muchas veces ricas e insidiosas del entrevistador, de Julio César, ¿no? Bueno, pues curiosamente, y me asusta, entre mis pensares de hace 50 años y mis pensares de hoy, hay una rara coherencia, para bien o para mal. Esto puede volverme un poco enterizo y limitarme, pero también puede dar cuenta de la intensidad de ese pensar sobre las cosas, para bien o para mal. Y este sería el precipitado final. Corazones que conocen el dolor y los fracasos y fañace la esperanza en las cenices de los sueños. Corazones son de ayer en la andarina y la cerrica. En realidad, uno de los asuntos que más discutimos a la hora de plantear, después de concluido el trabajo y de plantear ya la edición, ¿no?, fue el título. Y uno de los que yo propuse, y finalmente fue descartado, porque efectivamente parecía demasiado pretencioso, era Mi lugar en el mundo. Porque todos esos pensares que el libro recoge, pensares y puesta en práctica de pensares, claro, tanto en el plano político como en el literario, en el ensayístico, pero que son siempre pensares, siempre hay pensares detrás. Tienen como referencia contextual, como hábitat en el que se desarrollan, inequívoco, por otra parte, explícito a veces, implícito en otras. Asturias. Esto no es una abolición, no es que yo quiera haber hecho un libro en el que Asturias esté muy presente, es que lo está. Corazones que se llenen de salitre y de nublina, vosotros que sois tierra y truena y clarión, seréis aire y luz de un tiempo mejor. El concepto, el sintagma materialismo mágico es el modo en que Julio, mi entrevistador, resume un conjunto de conceptos, de pensamiento, que se han ido desarrollando ya anteriormente en el libro, ¿no? Él lo llama materialismo mágico. Yo creo que está bien. ¿Qué es el materialismo mágico? No es posible que yo lo resuma ahora en muy poco tiempo, ¿no? Digamos que el materialismo mágico es el resultado de la conexión entre geografía, la naturaleza de Asturias, historia, la potentísima historia de Asturias, con el enigma de todo lo que falta en esa geografía y en esa historia, y con la respuesta al enigma que surge en el momento en el que se van entrelazando todas las piezas y se va viendo un sentido a todo ello. La magia está en esto.
en que finalmente todo tiene que ver con todo. Y ese descubrimiento es un momento siempre de iluminación.